Es un buen medicamento, ¿no? Es utilizado en pacientes para la terapia del dolor, pacientes en fase posoperatorio y otras condiciones clínicas, ¿no? Como el cáncer terminal, entre otras. Eh, el problema es que este fármaco en varios países, incluyendo Estados Unidos, por cierto, y Canadá, droga y cómo se utiliza. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Milton Rojas, coordinador de salud mental y conductas adictivas de Cedro. ¿Cómo está? Cuánto gusto. Muy buenos días. ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Queremos conocer en principio qué es el fentanilo. Lo estamos viendo en muchas noticias internacionales. La fabricación que se está realizando como una droga potente, considerada incluso como la droga zombie. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético, vale decir, esto proviene de la amapola, pero dentro de todo un proceso de elaboración sintética o química, y es un fármaco, medicamento que se utiliza hace ya muchos años, ¿no? Es un buen medicamento, ¿no? Es utilizado en pacientes para la terapia del dolor, pacientes en fase posoperatorio y otras condiciones clínicas, ¿no? Como el cáncer terminal, entre otras. Eh, el problema es que este fármaco en varios países, incluyendo Estados Unidos, por cierto, y Canadá, dentro de la cadena de suministro a las entidades de salud, han habido desvíos y por tanto se ha, digamos, surtido más el mercado negro de muchos países y se ha comenzado a usar esta sustancia y también se ha comenzado a adulterar, ¿no? El tema en Estados Unidos y Canadá, los dos países que tienen en realidad una epidemia de este tipo de sustancia, en ellos hay que aclarar de que hay dos planos del consumo de fentanilo. Un fentanilo que acabamos de describirlo, que es en realidad un potente opioide, esto que se utiliza con fines estrictamente médicos, y el otro plano es la elaboración clandestina, ¿no? Que es el problema enorme que ha generado en Estados Unidos. El fentanilo artesanal, si cabe el término, se utiliza con fines de diversión, de drogadicción, y está totalmente adulterado, obviamente, porque no tiene esto, digamos, control de calidad, no está elaborado pues, en laboratorios formales, ¿no? Ese lado del consumo de fentanilo es el que ha generado todo este tipo de epidemia en estos países mencionados. Volviendo al plano del consumo estrictamente médico, ya lo habíamos advertido, es una sustancia en realidad segura si es que es administrado correctamente por los médicos, principalmente los anestesiólogos e intensivistas, y ayuda enormemente a los pacientes en terapia del dolor. Ahora, el tema también pasa por un tema de factores de riesgo cuando hablamos de drogas, incluyendo el fentanilo. La accesibilidad que tienen determinadas profesiones en el ámbito médico hace que determinadas personas puedan tener el riesgo de comenzar a autoadministrarse para paliar o para gestionar estados emocionales como el estrés laboral, ¿no? Indudablemente todos sabemos el enorme trabajo intenso que tienen, por ejemplo, los anestesiólogos, ¿no? Un estupendo trabajo que hacen ellos, pero de hecho no todos los profesionales manejan esto o afrontan apropiadamente el estrés, ¿no? Y en ese sentido es que muchos comienzan a administrar este tipo de sustancias, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú el riesgo es que se vende sin receta médica y hay una investigación sobre ello. Tenemos aquí una noticia de junio del año pasado de que se incautó fentanilo que se vendía sin receta médica en las galerías de la avenida Emancipación. Ese es el riesgo aquí en territorio nacional, que no se pide una receta médica. Claro, a ver. Yo estaba un poco dando un panorama general de lo que ocurre en nuestro país y también en el extranjero. Es verdad que en un país tan informal como el nuestro, y hay que decirlo, el Perú tiene un enorme problema, al igual que muchos países, de automedicación. Acá en Perú es muy fácil consumir medicamentos, inclusive prohibidos, inclusive se puede adquirir medicamentos que tienen que ser
vendidos o expendidos estrictamente con receta médica, los antipsicóticos, los antidepresivos, etcétera, etcétera. En ese contexto es que todo indica de que dentro de la cadena digamos, de envío de estos medicamentos a la parte formal, la cadena de suministro, se desvían. Esos mecanismos faltan investigar, porque de hecho en el mercado negro de Lima principalmente, para nadie es un secreto que se puede conseguir este tipo de medicamentos. Inclusive en Lima hay determinadas zonas ya ampliamente conocidas donde se venden medicamentos vencidos, predados o robados, inclusive robados inclusive desde los hospitales del ministerio. Entonces, ese tema del desvío de estos medicamentos, ¿no?, requiere una investigación mucho más seria, ¿no? Y ahora que ha salido ya la norma, entiendo, ¿no?, me parece apropiado, porque hay que fortalecer más toda esta cadena de custodio que debe comprender el suministro de estos medicamentos a las entidades oficiales de salud, ¿no? Así es, incluso hay una investigación donde un sujeto de 31 años de edad estaba vendiendo esta ampolla de fentanilo en las calles de Lima Metropolitana por un costo de 120 soles. Imagínese usted si alguna persona puede acceder a este producto, algún menor de edad, alguna persona vulnerable. Yo creo que acá se tiene que trabajar desde diferentes frentes, porque afortunadamente no tenemos una epidemia de opioides en el Perú, de morfina ni de tramadol. O sea, hay consumos, pero bien aislados. El problema es prevenir eso. Y para los efectos se requiere un trabajo articulado entre la policía, el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y regionales. La misma colectividad también tiene que participar denunciando estos hechos, porque de hecho una persona que se engancha, por ejemplo, en el fentanilo, quiero decir que desarrolle dependencia, como todas las adicciones, va a requerir un tratamiento muy prolongado, y de hecho también jala pues a una crisis familiar, ¿no?, como cualquier otro tipo de sustancia finalmente, ¿no? Así es. Ahora este producto fentanilo, ¿cómo se aplica y además cuáles serían los efectos terribles en la salud, en el cuerpo? A ver, sin un ánimo de exacerbar ni dar información, digamos, de más a los que nos están escuchando. Este es un medicamento que actúa sobre los centros del dolor, ¿no? Ya lo había dicho, para mitigar, atenuar la intensidad de los dolores. Ahora, en el plano, digamos, de automedicación, los adictos experimentan, pues, indudablemente una serie de efectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la sedación, la analgesia, ¿no? Hay picos de una cierta estimulación, ¿no?, entre otros efectos que no quisiera yo detallar, ¿no? En el Congreso se ha promulgado esa ley donde el vender 3 miligramos de fentanilo podría ser castigado con una pena de hasta 35 años de cárcel y vender solo 1 miligramo será penado con hasta 7 años de prisión. Ok, son pautas legales que hay que respetar. Creo que en términos de prevención, creo que es una medida apropiada, porque ahora tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Perú está entrando a un escenario, por ejemplo, y hay que decirlo, enhorabuena, un escenario de comercio con la China. Y no hay que perder de vista que ha habido numerosas denuncias, esto no es un secreto, de que los canales de exportación de drogas sintéticas, incluyendo fármacos como el fentanilo, que llegan a México, provienen de países asiáticos, ¿no? Y todo esto, de hecho, el Perú tiene que tener, digamos, una respuesta muy clara en cuanto a prevención, en cuanto a detección, ¿no? Es apropiado, creo yo, el tema de las nuevas pautas legales para frenar, para prevenir, ¿no?, que esto se pueda ir en un escalamiento, ¿no? Esta ley del Congreso también indica de que se declara de interés nacional la prevención del consumo de drogas en el Perú. Frente a eso, ¿hay una suficiente promoción del trabajo preventivo? ¿Hay un trabajo puntualizado en evitar que los jóvenes lleguen pues a la mano de las drogas, sea fentanilo o sea otro tipo de drogas?
De hecho, el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, hace denodados esfuerzos, y eso es importante destacar, ¿no? Hay una serie de establecimientos a través de esta cadena de centros de salud mental comunitario, el primer nivel de atención, o sea, se están haciendo cosas, pero de hecho en un país tan informal, ¿no? Un territorio vasto, incluyendo la Amazonía, hay mucho por hacer, ¿no? En ese sentido, su pregunta, la prevención siempre tiene que desarrollarse de una manera sistemática en el tiempo. Por ejemplo, hoy, no solamente en Perú, sino en el mundo en general, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias sintéticas requieren afrontes de prevención más acotadas a este tipo de sustancias, ¿no? Y con evidencia científica. Entonces la prevención nunca se tiene que dejar de hacer, pero también hay que aperturar alternativas de ayuda en zonas donde el Estado peruano no tiene mucha presencia, ¿no? Y esa es una tarea pendiente también. Muy bien, gracias a nuestro invitado Milton Rojas, coordinador de salud mental y conductas adictivas de Cedro, frente a esta droga que se ha vuelto bastante conocida en otros países del mundo, y aquí tenemos el problema de que se vende sin receta médica, que es el fentanilo. Muchas gracias por su tiempo. Feliz miércoles.